Seguimos en Apuesta Nacional, el programa coproducido por la Radio Pública y el CEPES, el Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad. Hoy, con la compañía de Hernán Escudero, el secretario general de la Juventud Sindical Peronista. Nico. Sí, Hernán, bueno, es inevitable preguntarte a un año de las elecciones cómo analizás el panorama electoral de cara a lo que viene. Me parece... Nos interesaría escuchar cuál es tu posición, tu visión, qué pensás de los diferentes referentes, candidatos, tanto del Frente por la Victoria como de la oposición. Bien, a ver, me parece que en primera instancia analizar por ahí el contexto que a nosotros nos toca como movimiento obrero, ¿no? Uno piensa en la generación de empleo, en la generación de derechos que ha tenido este gobierno en los últimos 11 años y la poca respuesta de sectores trabajadores en función de bancar el proyecto, en términos de urna. Y uno dice, bueno, que tiene muy atado a la pregunta anterior, creo que nos falta generar conciencia entre los trabajadores, ¿no? Hay una representación, pero nos falta la generación de conciencia, que no por el mínimo no imponible la gente no vote un proyecto político. Es decir, no ha quedado el mercantilismo electoral en términos individuales. Es decir, claramente cuando uno ve eso, compañeros desclasados de la clase trabajadora, sintiéndose por encima del resto, diciendo, no, como a mí el Estado me cobra impuestos, en realidad este no es el Estado que me representa, aunque me haya generado el empleo. Es decir, aunque le haya generado el empleo. Una contradicción muy fuerte y que marca que el neoliberalismo en los 90 caló muy profundo, ¿no?, en la sociedad argentina. Inimaginable en otra época de esta Argentina. En función de los candidatos, creo que la tarea que queda, la oposición creo que no hace un favor a medida que se va fragmentando y a medida que va diciendo lo que piensa. Es decir, lo que nosotros tenemos que generar es que la oposición vaya a los medios de comunicación y exprese lo que piensa, porque cuando expresa lo que piensa es la mejor propaganda que no hace en función del proyecto nacional. Sanz ya se definió como el gran derogador de leyes y asume. Claro, es hermoso ver un tipo que defiende las instituciones, pero no le gusta la democracia que pasó, le gusta la democracia que dirigiría él, ¿no? Parecen los empresarios, me gusta este modelo. No, dicen los empresarios, pero me gustaría dirigirlo a mí, no que me lo dirija la política y los sectores sociales preponderantes, no que la riqueza quede solo para los empresarios, que la democracia quede solo para los radicales, sería la definición de Sanz. En términos de los compañeros que están dentro del Frente para la Victoria, me parece legítimo que surja una cantidad de candidatos dentro de nuestro espacio, el cual nos contiene a todos. Es interesante también ver cómo el liderazgo de Cristina, de Néstor y Cristina en este caso, en este tiempo concreto, pero de Néstor en su fundación, va también a lograr una síntesis en los candidatos que vengan y nos pueda sintetizar el colectivo. Y que ese liderazgo no se limite a una elección, sino que trascienda al 2015 y que el 2015 y el 2019 sea el gran tiempo donde el proyecto nacional se rediscuta de todos los sectores. ¿No? Que eso sería trascender, que no nos venza el enemigo en términos de tiempo. Si a los 12 años nos vence el enemigo, y un enemigo interno, que pueden decir algunos, ¿no?, que puede existir, o un enemigo externo, me parece que no lograr que la fuerza y la gran mesa del proyecto nacional pueda discutir un proyecto va a ser muy complejo. Dentro de los candidatos uno puede tener más cercanía ideológica con alguno, debe ser pragmático también en una elección, ya que los medios de comunicación te marcan un pragmatismo que es, el tema es quién acarrea más votos. Es decir, uno gana la selección con quien acarrea más votos, construye gobierno con los cuadros políticos necesarios para construir el gobierno, pero también necesitamos un candidato. Me parece que el candidato, mientras por ahí un pensamiento de algunos compañeros más jóvenes, mientras antes lo sinteticemos puede ser mejor, aunque eso nos lleve a una crisis prematura, ¿no? Hay que dar una discusión de todos los frentes. Y si la posibilidad, a mí me gusta mucho la reflexión que hizo el PT de Brasil en términos de la elección, cuando van a la discusión de cómo deberían presentar a la nueva elección. Y dicen, la única forma de presentarnos es ganando. Primero hay que ganar y después discutimos. Si vamos a hacer una crisis de discutir los 12 años que pasaron, vamos por mal camino. Ganar y discutir. No me parece una mala definición, aunque puede tener costos de ganar cualquier costo o no, porque somos peronistas y tenemos principios y valores y los debemos conservar, pero ganar tiene que ser la consigna también, que eso nos involucra a algunos actores de la política en el lugar donde estamos, que es el lugar de militante,
a ganar la conciencia de los compañeros. Para vos el escenario ideal sería que se resuelva la interna antes de las PASO o analizar las PASO como un instrumento válido para resolver una interna y después que todo el movimiento se encolumne atrás de ese candidato que gane. Yo creo que las PASO puede ser una herramienta. Es difícil, nosotros no lo hemos vivido como Frente para la Victoria como un instrumento anteriormente, por lo cual va a ser una aventura. Si el que gana conduce y el que pierde acompaña, o si el que gana conduce y el que pierde se va al otro lado, lo cual sería un esquema también muy difícil de sostener. Por lo cual, garantías sobre eso no las tenemos, son los hombres, son los compañeros los que van a hacer eso en términos reales. Yo creo que ir a las PASO no es un mal esquema, si se elige antes tampoco es un mal esquema. Está bien. Tengo que preguntarte también sobre lo que son específicamente las leyes laborales o aquellos pendientes quizás en materia de leyes laborales o reclamos sindicales que vos crees que quedaron pendientes y que son conquistas todavía por ir a buscar. Mira, yo creo que debemos avanzar en es decir, hay que analizar el nuevo movimiento obrero, la nueva realidad social en la Argentina, ¿no? Y debemos generar instancias donde la tercerización no sea más un hecho real en la Argentina, donde haya igualdad de oportunidades de género, religiosas, una cantidad de cosas que se avanzó en lo civil y en lo laboral está costando, compañeros de matrimonio igualitario que todavía cuesta y demás, dentro de las propias organizaciones empresarias, organizaciones sindicales y demás, debemos crecer en esa línea. Me parece que debemos atar de vuelta el proyecto de me realizo en el trabajo en la medida que eso me realiza un proyecto político y social. Es decir, es el trabajador no solo que produce riqueza para el país, sino que se realiza en la producción de esa riqueza en su barrio. Es decir, debemos atar el movimiento obrero y la legislación laboral a un mejor estilo de vida del laburante. La cantidad de horas de traslado, el transporte público, el lugar donde viven, hay una cantidad de elementos que tienen que mejorar la calidad de vida del trabajador, ¿no? Y no esperar a que enferme y después darnos cuenta de, no, lo que pasa es que se transportaba 3 horas desde González Catán al microcentro porque no había fuente de laburo en el lugar, quiere decir esto, ¿no? Cuando tranquilamente tendría que haberlo en una programación y en un esquema donde podamos tener una demografía medianamente ordenada. Se avanzaron sobre códigos, modificaciones integrales, ¿no? Código civil nuevo, código penal nuevo, código procesal nuevo que están entrando al Congreso para ser debatidos. ¿Crees que es necesario que haya una reforma integral de la ley laboral? Quizás una codificación. Hay todavía prescripciones del artículo 14 bis que no se cumplen, como la participación y control de los trabajadores con relación a las ganancias de las empresas. ¿Crees que esas son materias pendientes? Sí, yo creo que hay que crecer más en la función del Estado, ¿no? Es decir, me parece que uno de los errores que hemos tenido, que hemos crecido laboralmente mucho, pero el Estado se ha ausentado en una etapa de ese crecimiento y ha delegado ese control en los estados provinciales, donde uno ve la corrupción un poco más clara. El poder económico del empresario condicionando la realización y los derechos propios de los trabajadores rurales, ¿no? Es decir, todos los años que han tenido de cosecha los sectores concentrados del campo, y recién en los últimos 3-4 años vamos descubriendo en realidad que había mucho laburo en negro, familia, esclavitud y demás. Y vos decís, ¿dónde tuvieron todos estos años? ¿No? Y la complicidad de algunos sectores del Estado. Me parece que en esa línea debemos seguir avanzando y debemos generar empleo en términos de mejores condiciones de trabajo. Es decir, las condiciones de trabajo tienen que ser un baluarte para seguir avanzando en derechos y conquistas nuevas para el movimiento obrero. Un buen repaso, un programa más que interesante, muy rico, con la compañía de Hernán Escudero. Muchas gracias, Hernán, Muchas gracias a ustedes, por acompañarnos en este programa de Apuesta Nacional. Hernán es el secretario general de la Juventud Sindical Peronista. Hicimos un repaso por leyes laborales, empleo, obras sociales, un programa muy, muy rico que, bueno, lo pueden ver, por supuesto, en la página web de la radio pública, www.radionacional.com.ar, y los medios de contacto en las redes sociales que ustedes ya los conocen y los pueden ver también en pantalla. Recuerden, entonces, nos vamos a estar viendo el próximo programa el sábado que viene en otro programa de Apuesta Nacional. Muchas gracias, Nico, también. No, muchas gracias a vos, Pablo. Y bueno, gracias a todos por las compañías. Será hasta la próxima. Chau.